Perfecto. Muy bien, lo que les decía era que, lo que les mencionaba era que en relación a esta parte que nos toca revisar, que tiene que ver con la evolución de la economía en el pensamiento económico, de manera muy sencilla, lo que voy a tratar de llevarlos es a escuchar las voces, los pensamientos de autores, de economistas, que han tratado o que han aportado, bueno, no solo economistas, también hay matemáticos y estadísticos que han aportado cierta parte del pensamiento de lo que actualmente se considera como el pensamiento económico. Son autores que, a pesar de su tiempo, las ideas que ellos presentan aún son vigentes y forman parte del razonamiento, del pensamiento económico actual. Entonces, para poder comenzar a revisar esto, vamos a nuestra presentación. Bueno, como les decía, el tema de hoy es evolución de la economía, el desarrollo del pensamiento económico. Eh, Ustedes tienen al inicio una especie de mapa que hace referencia a toda la temática que nosotros vamos a revisar, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva lo que trata de hacer es mostrarle, en resumen, varios de los autores que nosotros vamos a tratar con los diferentes temas que ellos puntualmente tienen y más que nada a la escuela a la que pertenecieron. En primer lugar, vamos a revisar lo que es el mercantilismo. El mercantilismo básicamente deriva su expansión, mejor dicho, es el resultado, deriva su existencia de la expansión militar e incipiente desarrollo manufacturero como complemento de la producción clásica de la agricultura. Se incrementó notablemente el comercio internacional. A ver, a lo que voy es a lo siguiente. Estamos tratando de ver cómo con lo que revisamos en el video anterior, nosotros tratamos de ver cómo puntualmente se genera riqueza en diferentes etapas de la historia y cómo esa riqueza se reparte y produce igualdad o desigualdad en cierta manera. Cómo esta riqueza mueve el poder y cómo esa riqueza va de unos y en otros tiempos pasa a manos de otros. Eso es lo que estamos tratando de demostrar, al menos con la clase anterior y esta de aquí. En este caso, vamos a revisar lo que es el mercantilismo. Y aquí justamente me dice que esta forma es derivada de su expansión militar e incipiente desarrollo manufacturero. ¿Qué es lo que quiere decir? A ver, imagínense o sitúense en el tiempo del reino español, ¿sí? El reino español, los reinos portugueses, los reinos ingleses, donde básicamente la forma de hacer riqueza se fundamentaba en cuanto a la fuerza que podían tener esas naciones para poder conquistar nuevos territorios. Y básicamente lo que implicaba ese modelo mercantilista es que se buscaba agregar nuevos territorios porque la forma de tener riqueza en esa época era puramente a través de la acumulación de metales preciosos. Lo que quiero decir es lo siguiente, nuevamente, situados en el tiempo de las coronas españolas, inglesas, portuguesas, esas naciones eran consideradas grandes economías o potencias mundiales porque su sistema de generación de riqueza estaba fundamentado en la acumulación de metales preciosos. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Por eso es que les digo aquí que esto era derivado de la expansión militar, ese crecimiento militar, ese desarrollo militar, esa inversión en tener barcos, en tener ejércitos para ir conquistando nuevos territorios, es lo que justamente hace avanzar al mercantilismo. Y esto se clasifica también por un muy bajo desarrollo de la manufactura, de la elaboración de cosas a través de artesanos. Es muy poco lo que ocurre aquí. Como complemento de la producción clásica de la agricultura, se incrementó notablemente el comercio internacional. Entonces, al expandirse estas naciones, al llegar a otras tierras, básicamente lo que llegaban a hacer
era también a conocer nuevos territorios con los cuales se realizaba un intercambio. No existía una economía monetaria, el valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Nuevamente, si yo en el examen les pregunto a ustedes cuál era la idea central a través de la cual el mercantilismo eh, se relacionaba con la generación de riqueza, esa idea central era justamente la acumulación de metales preciosos como los principales, el oro y la plata. Como consecuencia de lo anterior, emergieron de manera natural tres cuestiones fundamentales que generaban esta lucrativa actividad comercial. El monopolio de la exportación, el problema de los cambios y su derivación y la balanza comercial. Entonces surgen tres cosas que son importantes aquí. Primero, el monopolio de la exportación, ya que eran grandes naciones, eran grandes reinos, puntualmente ellos tenían el monopolio, es decir, pocos tenían el control, en este caso, de lo que era la exportación. Eran las coronas inglesas, portuguesas, francesas, eran pocos de los países que tenían el control, en este caso, de la exportación, debido al poderío que en ese momento tenían. El problema de los cambios y su derivación. Al hablar del problema de los cambios tiene que ver con el hecho de que estos países también tenían en cierta medida monedas y para poder transaccionar tenían que a veces dominar el arte de la equivalencia entre esas monedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si daban con una, no sé, la peseta española, tenía que haber una equivalencia con la moneda que en ese momento manejaban los ingleses, ¿no? Pero en esa relación, en ese hecho de tratar de buscar la equidad o cuál tiene valor, surgía este problema del cambio, ¿no? Y obviamente eso derivaba y entorpecía en cierta medida la forma de realizar comercio. Y también está el tema de la balanza comercial, que tenía que ver con el hecho de cuánto ellos puntualmente exportaban y cuánto finalmente importaban. Entonces en eso mantenían un control y ya van a entender por qué se debía mantener este control. Eh, Antes de continuar, ustedes pueden ver aquí que en la parte inferior derecha de su pantalla ustedes tienen un video. Ese video lo pueden revisar ustedes si quieren profundizar un poquito más con relación al tema que estoy tratando. Bueno, continuando con el tema del mercantilismo, el pensamiento se puede sintetizar, perdón, de la siguiente manera. Minimizar las exportaciones de oro y plata, dado que estos en cuanto a medio de intercambio como dinero o mercancía, representaban en definitiva la acumulación de riqueza, expansión tangible de los beneficios de la actividad exportadora. A ver, me explico mejor. Entonces me dice minimizar las exportaciones de oro y plata. ¿Ya? Ellos trataban de minimizar esa exportación de oro y plata. Qué quería decir esto? Que ustedes saben cómo funciona una economía. Hay cosas que nosotros producimos y hay cosas que no producimos y que a veces países cercanos a nosotros producen. Como nosotros producimos ciertas cosas y esos productos son apetecidos por otros países, lo que va a suceder es que esos países nos van a entregar su moneda, nos van a entregar algo de valor a cambio de nuestros bienes. Asimismo, habrá producción que otros países tengan que nosotros quisiéramos tener. Y para poder obtener esos bienes o servicios que tengan esos otros países, necesitamos también pagar por esos bienes y servicios que ellos nos pueden dar. Recuerden que aquí básicamente lo que sucede es que las monedas están elaboradas de oro y plata. El principal elemento de riqueza o lo que demostraba la riqueza de una nación estaba dado en función de la acumulación de oro y plata. Ahora, relacionen esto de la tenencia de riqueza con el hecho de comprar, por ejemplo, un producto al exterior. Eso implicaría que si yo quería comprar algo, algún producto que necesitábamos en el país al exterior, yo tenía que entregar oro y plata, o, o el oro o la plata, ¿no? Tenía que pagar por ese producto que yo recibía. Pero ¿cuál es el problema? Ustedes saben que el oro y la plata son bienes que en cierta medida son escasos. Entonces, al entregar eso
y recibir un bien, lo que sucedía es que la riqueza de esa nación comenzaba a disminuir. Por eso era importante controlar o mantener el control con relación a lo que se importaba y también con relación a lo que se exportaba. Entonces, se debía tener ese cuidado. Entonces, me dice luego minimizar las importaciones de bienes, salvo aquellos que participase en la elaboración de bienes exportables, obstaculizando el ingreso de aquellos que compitan con aquellos producidos internamente, ¿no? Entonces, lo que me quieren decir aquí es que lo que se buscaba era minimizar la importación de bienes, es decir, trataban de no traer nada de otro lado, porque nuevamente si traían algo de otro lado, eso implicaba que su riqueza iba a disminuir. ¿Por qué? Porque tenían que comprar esos bienes, tenían que pagar esos bienes. Y con lo que iban a pagar era justamente con oro y plata. Disminuía la riqueza de la nación. Entonces solamente traían aquellos bienes que por algún motivo tuvieran que participar en la elaboración de otros bienes que serían de exportación. Entonces, si yo necesitaba un insumo para poder elaborar algo que luego lo iba a vender yo desde este país, lo iba a vender al exterior, eso sí era interesante para la economía. ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que a pesar de que entregaba oro y plata para comprar el insumo, pero finalmente formaba parte de un producto y ese producto yo lo voy a vender y voy a obtener más ganancia al venderlo a otro país. Entonces, solamente en esos casos era permitido este tipo de importación de bienes, ¿no? Y lo que se buscaba era justamente obstaculizar el ingreso de aquellos bienes que compitan con aquellos bienes que estaban producidos dentro del país. Por ejemplo, para ponerlo de manera sencilla, si aquí ya teníamos bananas, ¿para qué iba yo a traer banana, por ejemplo, de otro país cercano? No, no tenía sentido porque ya tenía, ¿sí? La única manera o el único momento en que se permitía este tipo de importación era cuando ese bien o servicio que se traía era parte o era un insumo de un producto mayor que yo iba a elaborar y ese lo iba a vender en el exterior. Cuando sea indispensable importar, que se haga a cambio de bienes internos y no de la equivalencia en oro, ¿no? Entonces, eso era también otra característica, que si por algún motivo yo tenía que importar, lo lógico o lo más razonable para no perder riqueza era que entregara a cambio otro tipo de bien que al otro país le interesara. Es como una especie de trueque, ¿no? Entonces, en lugar de estar entregando riqueza en forma de oro y plata, más bien lo que hacían eran entregar productos que internamente tuvieran, perdón, eh, por esos otros productos que les interesaban. Lograr mejores colocaciones de los excedentes internos a cambio de valor duro, metales preciosos, ¿no? Entonces, si algo se producía en el país y eso era producido en gran abundancia, en gran cantidad, eso lo podíamos colocar en el exterior y a cambio de eso recibiríamos dinero. Utilización de manera preferente de insumos nacionales en productos exportables, porque justamente eso era lo que le permitía ganar más valor. O sea, no, las cosas que se exportaban se buscaba también que eran o que fueran hechas solamente de productos hechos con insumos nacionales y en cierta medida tratar de no importar nada porque nuevamente esa importación implicaba la salida, en este caso, de metales preciosos. Eh, Vimos, entonces, regresando al tema de algo que no era. Entonces, nuevamente lo que quiero resaltar de aquí. Este tema del mercantilismo básicamente surge como consecuencia del expansionismo militar. En cristiano lo que les digo es que las naciones, a través de sus ejércitos, trataban de conquistar nuevos territorios para poder adueñarse de lo que eran generalmente metales preciosos. No por eso España buscó explotar en América Latina todos los metales preciosos
que existían. A los españoles puramente les interesaba llevarse el oro y la plata. ¿Por qué? Porque se debe entender de que en ese tiempo la riqueza de una nación se entendía en función de lo que era la tenencia de ese oro y plata. Eh, Estas expansiones llevaron a generar actividades de comercio, pero este comercio también era, nuevamente, tomando ciertos puntos, era bastante especial, ¿no? Se quería exportar, pero esas exportaciones eran interesantes porque entregaban productos, pero recibían a cambio generalmente metales preciosos, que era el pago que se hacía por estos productos. Pero al importarse habían problemas porque la nación misma no quería perder esa riqueza. Entonces trataban de cuidar esa riqueza y buscaban importar lo que sea extremadamente necesario. Y a menos que se necesitara un insumo para poder producir algo que luego se iba a exportar, solamente en esos casos era permitido este tema. Entonces, esos son los principales rasgos que nosotros tenemos con relación al mercantilismo. Entramos ahora a lo que es la escuela fisiocrática. Entonces, los fisiócratas sostienen que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que tal disfrute pueda armonizarse con los derechos de los demás. Los gobiernos no deben interferir en asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible para proteger la vida, la propiedad y mantener libertad de contratación. Miren, esto tiene que ver mucho, 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 mucho con ciertas líneas de pensamiento que actualmente se tienen desde la perspectiva de, del capitalismo, ¿no? Entonces, si ustedes ven en este segundo párrafo, dice, los gobiernos no deben de interferir en asuntos económicos. Actualmente lo que está diciendo es que el gobierno no debe meterse en la economía. La economía debe de ser independiente a las acciones del gobierno, ¿sí? No debe incidir para nada en estas acciones. Eh, Sino que más allá del mínimo absolutamente imprescindible para proteger, por ejemplo, la vida, la propiedad y mantener la libertad de contratación. Esta parte lo que me está diciendo a mí es que eh, este pensamiento fisiocrático eh, es lo que actualmente podríamos ver como una mínima participación del Estado en todo lo que tenga que ver con actividad, sino solamente la participación del Estado para ellos tenía que estar preservado a cuestiones muy elementales, muy estratégicas. Podría ser, por ejemplo, defensa, salud, educación, inclusive hasta eso, por ejemplo, actualmente puede ser tercerizado o entregado a otro o entregado para que un privado lo pueda dar, ¿no? Pero de aquí nosotros podemos ver ciertas líneas de pensamiento que inclusive marcan la forma en que ciertos mandatarios dirigen su nación. Ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando entró el presidente Lasso, él justamente hablaba del libre mercado, que el Estado debería ser lo más eficiente posible, dedicándose solamente a aquellas cosas que eran estrictamente necesarias y todo lo que se pudiera privatizar, finalmente se debía privatizar, ¿no? Entonces, esos rasgos de pensamiento son los que justamente obedecen o fueron originarios de esta escuela fisiocrática. Entonces, se atribuye al francés Vincent de Fourneau, este francés que vivió entre 1712 y 1759. Puntualmente, él tiene una frase muy importante que es eh, el laissez-faire y el laissez-passer, que básicamente significa dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué quiere decir esto? De que eh, precisamente es lo que quiere decir es que las cosas en la economía, en el mercado, deben de ser autorregulables. El Estado no participa, no interviene, sino que las mismas cosas finalmente se terminan regulando por la misma interacción del mercado. Eh, Luego de esto, tenemos también
algo más de la escuela fisiocrática, dice, para los fisiócratas, la agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía. Recuerdan ustedes que en el mercantilismo la riqueza estaba en función de la acumulación de metales preciosos. Acá los fisiócratas hablan de que la agricultura era el único sector que era genuinamente productivo en la economía. En otras palabras, era de donde surgía la riqueza y era capaz de generar el excedente del cual dependían todos los demás. Miren la forma de pensar, ¿no? En el mercantilismo, repito, habla de un expansionismo a través de la fuerza militar y con esa fuerza militar tomar control de las riquezas de otras naciones, principalmente de oro y plata. Mientras que acá lo que nos dice es que los fisiócratas, para los fisiócratas, la forma, mejor dicho, la agricultura es preponderante porque justamente esta agricultura es la que genera la riqueza para todos. Veamos un poquito más del pensamiento que ellos tienen. Lo anterior incrementaría la proporción de pertenencia de los terratenientes, el excedente se destinaría posteriormente a elaborar y a consumir productos manufacturados, con lo cual aumentaría la demanda y la riqueza de la nación. Entonces, esto lo que sucede aquí es que eh, la agricultura obviamente genera producción, quienes van a tener, quienes van a ser los que tengan la riqueza son obviamente aquellos que se dedican a la agricultura, pero más que dedicarse a la agricultura, son los dueños de la tierra. Ellos son los que van a tener en este caso la riqueza, ¿sí? Y ya que esta agricultura genera excedentes, que posteriormente esos excedentes de producción van a ser consumidos y obviamente procesados o manufacturados, y esto aumentaría aún más la riqueza de un país. Para esta escuela, la riqueza de una nación procedía de la capacidad de producción y no de la cantidad de oro y plata que poseyeren, por lo cual se centrarán en el estudio, no en el dinero, sino en las fuerzas reales que permiten el desarrollo económico. Nuevamente, lo que se está diciendo aquí es que, a diferencia del modelo anterior, para ellos, la agricultura como tal y puntualmente la tenencia de la tierra y cómo se haga producir esa tierra es lo que justamente va a generar la riqueza de un país. O sea, no es tanto la tenencia del metal en este caso, sino que el tener en lo que es la tierra un medio de producción para a través de ella poder generar la producción que finalmente llevaría a la riqueza. Eso es lo que implica la escuela fisiocrática. Luego de esto, vemos a otro pensador económico que es Francois Quesnay. Este pensador es muy interesante porque justamente él trata uno de los temas que próximamente vamos a estar revisando y que tiene que ver con el flujo circular. Entonces, eh, él sistematiza y grafica lo que es el flujo circular de bienes y de dinero en una economía ideal. El cuadro económico es la forma como él lo denomina. Este es el primer análisis sistemático del flujo de riqueza, el que asentará las bases finalmente de la macroeconomía. A ver, para que ustedes tengan una idea de a qué me estoy refiriendo, nosotros tenemos que revisar algo que se conoce como el flujo circular de la actividad económica. Y básicamente cuando escuchen ese término, a lo que nosotros nos vamos a referir es a un diagrama, un dibujo, que lo que busca representar es cómo se mueven eh, lo que es dinero y aquello que no lo es, ¿sí? Cómo se mueve lo que es el dinero y aquello que no lo es. Eso es lo que busca representar el flujo circular de la actividad económica. Y este flujo, ¿entre quiénes se produce? Se produce entre algo que se conocen como agentes económicos. Estos agentes económicos para cualquier economía de manera muy básica son las familias, las empresas y el Estado. Eh, Estos agentes económicos, si estuvieran de manera independiente, es decir,
si solo estuvieran por su lado las familias, solo estuvieran, bueno, las familias, los hogares, si solo estuvieran por su lado las empresas y el Estado también estuviera desconectado, no hubiera relación entre ellos, no hubiera interacción entre ellos, simplemente no surge la actividad económica. Entonces, cuando estos agentes comienzan a relacionarse, es cuando comienza a surgir la actividad económica. Me explico mejor. Por ejemplo, los hogares necesitan bienes y servicios. ¿Quiénes son los que producen bienes y servicios en una economía? Generalmente las empresas. Entonces, si los hogares necesitan bienes y servicios, ese deseo de querer bienes y servicios tiene que ser escuchado por las empresas. Al mantener ese contacto, las empresas se enteran o entienden qué bienes y servicios necesitan los hogares, producen esos bienes y servicios para que justamente los hogares los consuman, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver que hay un flujo, por ejemplo, de bienes y servicios, algo que no es dinero, y también obviamente va a haber un flujo de dinero porque por esos bienes y servicios los hogares van a pagar a las empresas por consumir esos bienes y servicios. Pero también se producen otros flujos. Por ejemplo, las empresas necesitan mano de obra, necesitan contratar gente, y esa gente o esa mano de obra, ¿dónde va a estar? Justamente en los hogares, ¿no? Entonces, las empresas toman esta fuerza física o fuerza intelectual, que no es dinero, ¿no? Lo toman para poder utilizarla en producción. Me refiero a que contratan a alguien que, por ejemplo, sirva para alimentar calderas con el esfuerzo físico, o alguien que sea un ingeniero químico para poder elaborar un shampoo. Entonces, contrata esa mano de obra, y con esa mano de obra, estas empresas lo que hacen es elaborar bienes y servicios que nuevamente, como les decía, son entregados a los hogares para ser consumidos, y los hogares pagan por eso. Entonces, este flujo circular es a lo que se refiere aquí Kesnay, al presentar de manera gráfica algo que parece tan sencillo, pero que en ese tiempo era algo tan trascendental, porque lo que se buscaba era justamente explicar cómo se movían los bienes y el dinero dentro de una economía. Eh, Esto con relación a la primera parte, ¿no? Con relación a esta segunda parte, dice: confiere a la agricultura la máxima importancia, confiriéndole la capacidad de crear riqueza. Nuevamente, esta escuela fisiocrática, donde ustedes pueden identificar a Kesnay, básicamente hablan del poder que tiene la agricultura, o la base de la agricultura, para poder generar esa riqueza. Reconoce la existencia de tres o cuatro clases sociales: los dueños de la tierra, los agricultores arrendatarios, la única clase productiva, los industriales y los comerciantes. Esta parte también es interesante. Miren que identifican a cuatro tipos de clases sociales. Primero, los terratenientes, los dueños de la tierra, ¿sí? El hecho de que yo sea dueño de la tierra no necesariamente va a implicar de que yo sea agricultor. El negocio estaba en justamente tener tierra. Eso era lo que implicaba la riqueza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa tierra yo se la alquilaba ¿a quién? Se la arrendaba justamente a los agricultores. Los agricultores, con su esfuerzo, lo que hacían es hacer producir esa tierra, que no les pertenecía, pero que a través de su esfuerzo sacaban producción de esa tierra. ¿Esa producción para qué servía? Producción que servía para pagarle al dueño de la tierra, producción que servía para alimentar al agricultor, pero también servía el exceso de producción o la producción que existía para poder ser entregada a los industriales para que ellos procesen ese producto. Y también esa producción obviamente llegaba a los comerciantes. Usted se da cuenta de eso, por eso es que Snai habla de que aquí básicamente la, la única clase productora es en realidad el agricultor, porque el dueño de la tierra recibe la renta, el industrial toma la producción del agricultor, y esa producción la procesa y la vende más caro, y asimismo el comerciante, que compra barato y lo que hace es vender esa producción más cara. Pero en realidad el único que
que producía, si lo vemos como tal, es el agricultor dentro de, de- de esta forma de producción. Dice, afirmó que la tierra responde a los terratenientes, pero que el producto creado por sus agricultores arrendatarios tiene que satisfacer las necesidades de las tres clases existentes. Era lo que hace un momento les decía. Muy bien, entonces el cuadro económico muestra cómo circula el producto neto entre las tres clases y cómo se produce cada año. Recuerden que este cuadro económico o el flujo circular de la actividad económica simplemente es una forma de graficar cómo se mueve, en este caso, eh, el dinero y cómo se mueven los bienes. Este máximo representante de la escuela fisiocrática argumentaba que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que se armonice con los derechos de los demás. Aquí que considera que el gobierno no debería interferir en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible para proteger la vida y la propiedad y para mantener la libertad de contratación. Las ideas de Quesnay aparecen como una reacción ante las restricciones feudales, mercantilistas y gubernamentales que restringían la iniciativa privada. Entonces, Quesnay sienta bases para lo que es el pensamiento actual capitalista, donde justamente lo que un capitalista mucho profesa es el hecho de que el Estado no debería participar en mayores cosas en la economía, sino en lo estrictamente necesario. ¿Y qué son cosas estrictamente necesarias? Para un Estado, por ejemplo, la salud, algo que es estratégico, la defensa, ¿sí? Por eso es que les dice aquí en la protección de la vida y la propiedad, y para mantener la libertad de contratación, ¿no? Y que se pueda contratar de manera libre para poder desarrollar. Vamos ahora con otro pensador que es Adam Smith, que a Smith se lo conoce básicamente como el padre de la economía. Bueno, veamos qué nos cuentan con relación a Smith. Dice, sin duda, el aporte fundamental lo constituye la célebre obra Naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. Sus ideas fundamentales pueden resumirse en los siguientes. ¿Ya? Smith, puntualmente con esta obra, lo que trata de explicar es qué es lo que hacen las naciones en ese tiempo, no estamos hablando de 1776. Trata de explicar por qué hay ciertas naciones que son ricas y otras que no, pero analiza desde la perspectiva de los recursos que ellas tienen y por qué finalmente eh, esa posición de recursos los lleva a ser ricos a uno y pobres a otro. Entonces, el funcionamiento económico de una sociedad descansa en las leyes de mercado, en la interacción del interés individual y de la competencia. El empresario se ve obligado por las fuerzas de la competencia a vender sus mercancías a un precio próximo al costo de producción. Ello lo obliga a ser lo más eficiente posible de modo de mantener sus costos bajos y permanecer en condiciones competitivas. Básicamente lo que Smith refiere es que, nuevamente, aquí hay un pensamiento que hace referencia a que el mercado es eficiente, ¿sí? La misma interacción que existe en el mercado, la misma competencia o competitividad que existe en el mercado, hace que los empresarios, al momento de lanzar un producto debido a la competitividad, se tengan que volver más eficientes, eh, reduciendo costos y manteniendo niveles de calidad, ¿no? Entonces, esta competencia o lo que él dice, lo que él profesa es que justamente esta competitividad que va a generar el propio mercado es lo que vuelve eh, positivo el hecho de que generalmente se está mejorando, se está cambiando, ¿no? El hecho de competir constantemente, el hecho de luchar por una parte de ese mercado,
hace que los productores se vuelvan más eficientes y en función de eso el mismo mercado es el que gana, tanto consumidores como las mismas empresas. Eh, Smith es defensor del laissez-faire eh, en cuanto a la no intervención del gobierno en asuntos económicos. Para promover el bienestar, los mejores medios son el estímulo propio, el propio interés y del desarrollo de la competencia. El análisis del cambio dinámico de la sociedad descansa sobre la teoría de la acumulación y sostiene que la distribución del ingreso se distribuye entre las diversas clases sociales y de manera preferente sobre capitalistas y terratenientes. La fuerza de trabajo asalariada no recibe suficiente para permitirles excedente alguno sobre sus necesidades, mientras que los otros grupos sociales sí podrían tener fondos suficientes para financiar inversiones y para sostener sus niveles de vida normales. Vamos revisando nuevamente esto con un poquito más de detenimiento. Me dice, el análisis del cambio dinámico de la sociedad descansa sobre la teoría de la acumulación. Ya, básicamente lo que hace referencia aquí es que eh, la riqueza tiene que ver con la acumulación de bienes, con la acumulación de propiedad. Y sostiene que la distribución del ingreso se distribuye, o el ingreso permea, ¿no? Esa generación de riqueza permea entre las diferentes clases sociales. Y de manera preferente, es decir, que llegue en mayor cantidad a quienes, a quienes son dueños del capital, los capitalistas, y a quienes son dueños de la tierra, los terratenientes. ¿Qué es lo que sucede con la gente que no es capitalista o que no es terrateniente? La fuerza de trabajo asalariada no recibe lo suficiente para permitirles excedente. Es decir, que la fuerza asalariada solamente recibe la paga de su sueldo. Y ese sueldo básicamente le sirve para cubrir sus necesidades muy elementales. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no existe un excedente de esa cantidad de dinero que recibe. Entonces, si no tiene ese excedente, ¿cómo ese ser va a poder tener en algún momento más riqueza? En otras palabras, todo lo que genera, todo lo que es su riqueza, se la come. El sueldo que recibe, se lo come. No porque quiera comérselo, sino porque es algo pequeño eh, y simplemente le alcanza para vivir. Entonces, en ese sentido, este ser nunca va a tener excedente para poder generar riqueza, ¿no? Pero quienes sí lo van a tener, van a ser justamente quienes tienen capital y quienes tienen la propiedad de la tierra. Entonces, las fuerzas de trabajo asalariadas no reciben lo suficiente para permitirles excedente alguno sobre sus necesidades, mientras que los otros dos grupos sociales sí podrían tener fondos suficientes para financiar inversiones y para sostener niveles de vida normal. Dicho excedente podría destinarse a la a la ampliación del consumo, pero el resultado de la sociedad sería mejor si dicho excedente de fondos se ahorrara. Las rentas se convertirían en fondos que más tarde ampliarían la producción. Podría considerarse que el determinante básico del ritmo de acumulación y a su vez de la tasa de expansión económica. Destacó los efectos de la acumulación de los beneficios de los empresarios, pues se reinvierten en maquinaria, lo que permitirá mayores posibilidades de división del trabajo y aumentos de la producción y por tanto conducirá a mayor riqueza. Nuevamente aquí podemos ver la expresión de lo que implica la acumulación de riqueza, ¿no? Entonces, el empresario justamente va a tener beneficios o va a ir acumulando beneficios. Esos beneficios el empresario los reinvierte y esa reinversión que va a implicar nuevas máquinas permitirá también mayores fuentes de trabajo y eso también llevará a un aumento en la producción, ¿sí?
y ese aumento de producción y crecimiento que va a tener su planta, su fábrica, eso simplemente va a repercutir en mayor riqueza para él. Las ideas expuestas harían que el sistema económico funcionara de manera independiente del gobierno o de las personas que, como si una mano invisible regulase el sistema. ¿Sí? Smith habla sobre un concepto que él acuña, que es el de la mano invisible. Esta mano invisible es lo que sería que el mercado se regula solo. O sea, lo que él decía era como que una gran mano es la que está corrigiendo los problemas, pero esa mano nadie la ve, es invisible, sino que simplemente a través de esa mano que, sin que intervenga el Estado, corrige los problemas del mercado. Entonces, ese concepto es acuñado por Adam Smith. Entonces, esta mano invisible se esboza como una característica del modo en que funcionan los mercados. No solo asigna tareas, sino que dirige a las personas a su elección de ocupación y hace que se tengan en cuenta las necesidades de la sociedad. El mercado regula cuáles son las mercancías que han de producirse. La esencia de la economía de mercado es que el todo se convierte en mercancías, un precio, y que la oferta de estas mercancías es sensible a los cambios que ellos van a ir experimentando. En el mercado, el que decide las cantidades de bienes que se producen, las cantidades de bienes que se producen, eh, la demanda por estos bienes incentiva a los productores posibilidades de obtener más beneficios aumentando la producción de dichos bienes. Estas interrelaciones de consumidores y productores determinan la cantidad de bienes que se van a producir. Nuevamente, esto lo que quiere decir es que básicamente el mercado se autorregula. A eso es a lo que llama Smith como la mano invisible, como que hay algo que lo guía, que lo corrige y que controla todas las imperfecciones, ¿sí? Entonces el mismo mercado decide qué producir, para quién producir, cómo producir, a quién contratar, por cuánto tiempo contratar, en qué cantidad contratar. Todo eso, de acuerdo a lo que postula Smith, no tiene que intervenir el Estado, sino que simplemente lo que va a suceder es que el mismo mercado lo va a terminar regulando. Em, bueno, luego pasamos a otro pensador. Este pensador es David Ricardo. Eh, David Ricardo también tiene ciertos pensamientos que son interesantes y que son hasta la actualidad considerados dentro de lo que es el pensamiento económico. Ricardo constituye uno de los pilares de la escuela clásica y desplazó el énfasis desde la producción a la distribución, punto de partida para el estudio posterior del comercio internacional. Los aspectos más significativos de su indagación y aporte son los siguientes. Describir la base que permite el intercambio entre las mercancías y las relaciones que de él se generan, interesándose por los precios relativos más que por los precios absolutos, en atención a que las mercancías obtienen su valor de dos fuentes, de su escasez y de la cantidad de trabajo necesaria para obtenerlas. ¿Qué es lo que plantea Ricardo? No se centra puntualmente en cómo se produce, sino más bien en cómo se va a distribuir. Por eso es que justamente sus ideas sientan la base para lo que es el comercio internacional. Interesa más dentro del pensamiento que él postula, no tanto cómo producir, sino cómo esa producción va a ser distribuida en el mundo. Y aquí menciona algo interesante, que es el hecho de que él entiende que las mercancías tienen valor dependiendo de dos fuentes. La primera, de qué tan escasas sean. Eso determina el valor de una mercancía y de la cantidad de trabajo necesario para obtenerlas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se refiere a la escasez, imagine, usted está en el desierto y
le ofrecen un vaso de agua. Ese vaso de agua puede tener un precio muy alto, puede tener un valor muy alto, ya que es escaso en el lugar donde está. Pero si usted está en un río y le ofrecen un vaso de agua, eh, no vale mucho porque usted está rodeado de, ¿ya? Y con relación también a que estos bienes y servicios son elaborados en función de la cantidad de trabajo que es necesario para poderla obtener, teniéndose que aquellos que implican mayor trabajo también deben implicar un mayor valor. Entonces, es lo que postula David Ricardo, ¿no? Interesante el hecho de que no se centra puntualmente en cómo se produce, sino más bien en cómo se va a distribuir. Y entiende que el valor de la producción tiene que ver con su escasez y con el número de horas que se dedicaron para poder generar esa producción. Muy bien, entonces del análisis de la renta de la tierra y del desarrollo de la teoría de los costos comparativos fueron sus contribuciones más significativas al mundo de la economía. Las diferencias en la calidad de la tierra determinaban que si los propietarios de las tierras fértiles obtendrían rentas cada vez más altas, la producción en las de peor calidad generarían solo los justos para cubrir costos sin lugar a la renta. Eh, bueno, esto también fue una observación de él, quien finalmente pudo ver de que no las tierras que eran dedicadas para la producción, no necesariamente todas eran lo mismo o eran igual de fértiles, ¿no? Existían algunas que eran altamente productivas, mientras que otras apenas rendían para poder cubrir las necesidades. Entonces, eso fue un aporte también de Ricardo. El crecimiento de la población acompañaba a la expansión económica y que esta expansión generaría un aumento de las necesidades de alimentos, lo que solo podría satisfacerse con costos más altos. Y también comienza a visualizar las incidencias del crecimiento poblacional, entendiendo que este crecimiento de población, al tener más, recuerden que en este tiempo los países o lo que se producía era intensivo en mano de obra, ese crecimiento poblacional también implicaba una expansión económica, es decir, que al haber más gente se podía producir más, pero que esta expansión también generaría un aumento en las necesidades de alimentos, es decir, que no solamente se iba a tener más gente que iba a servir para producir más, sino que esa gente también tenía que ser alimentada y por ende las necesidades de productos para poderlos alimentar se iban a ver incrementadas, lo que solo podía satisfacerse con costos mucho más altos para poder. Eh, a fin de mantener los salarios reales a su nivel anterior, serían necesarios salarios monetarios más altos, lo cual haría disminuir la participación en los beneficios en el producto. Eh, bueno, estas son las principales ideas de Ricardo. Vamos ahora con otro pensador que es Robert Malthus. El comportamiento, contemporáneo y adversario intelectual de Ricardo, centró su análisis económico en la población, cuyo pensamiento se expone en el ensayo sobre el principio de la población. La teoría malthusiana construye criterios recogidos de otros autores, donde recopila y relaciona y sistematiza las ideas de diferentes autores, con lo cual su conjunto pasa a ser conocido como la teoría de la población. Veamos qué es lo que nos postula puntualmente este pensador. Principales puntos pueden ser resumidos en los siguientes. La población tiende a crecer de acuerdo a una progresión geométrica, es decir, no crece a una tasa aritmética constante, sino que crece en función de una progresión geométrica, algo similar a lo exponencial, ¿sí? No es una tasa constante, sino que es una tasa creciente. En tanto que
los medios de subsistencia lo hacen con una progresión aritmética. Entonces, en Cristiano lo que él me está diciendo, lo que está diciendo es que la población crece mucho más rápido comparado con los medios de subsistencia que crecen mucho más lento, mientras que los unos crecen con una tasa geométrica, una tasa de mayor crecimiento paso a paso, los otros crecen de manera constante, ¿no? Lo anterior genera la necesidad de regular dicho crecimiento explosivo. En este contexto, situaciones como las guerras, epidemias, catástrofes naturales resultan como factores regulatorios y por lo tanto necesarios. Miren esta idea y tráiganla a la temporada actual con lo que pasó con el COVID, ¿no? Y las supuestas nuevas epidemias que podrían ocurrir en el mundo. Miren lo que él menciona, dice, guerras, epidemias, catástrofes naturales resultarían como factores regulatorios, por lo tanto necesarios, ¿no? Porque lo que nos está diciendo en primera instancia es que la población crece más rápido que lo que da la subsistencia a esa población. Entonces, crece mucho más rápido la gente, la cantidad de gente que lo que permite recabar la subsistencia para esa gente. Entonces, dentro de esa realidad, el hecho de percibir una guerra, una epidemia o catástrofes de tipo natural, él las concibe como un factor que es básicamente regulatorio eh, y de necesidad para poder mantener controlada la cantidad de población en el mundo, ¿no? Les digo que eso lo traigan a la realidad de lo que pasó con el COVID, que justamente en algún momento se hablaba de una teoría de estas de conspiración, que decían de que estas enfermedades son enfermedades que se inyectan en el mundo con la finalidad de poder regular la población. Suena muy incidente el hecho que, por ejemplo, quienes murieron en esa gran epidemia, en su gran mayoría, fueron personas mayores, ¿no? Gente que no podía trabajar, pero que en cambio estaba viviendo de la seguridad social, ¿no? Y esas personas son las que más murieron en los países. Entonces liberaba la carga de seguridad social, pero a la vez se llevaban también aquellas personas que ya no estaban produciendo en el país, sino que más bien representaban una carga para el país. Suena raro y complejo, pero miren de dónde viene esa idea de pensamiento. La dispara asignación de los recursos productivos podría generar un atascamiento general en cuanto a que se produjera una inundación de mercancías sin posibles compradores. Se reconocían dos grupos de bienes, los necesarios o esenciales y los superfluos o no esenciales, debiéndose orientar los recursos productivos a los primeros, sobre los cuales nunca habría saturación en la producción. ¿Sí? Entonces, lo que él está diciendo es que se identifican dos tipos de bienes, aquellos bienes que son básicos, elementales, y aquellos bienes que van a cubrir necesidades que tienen que ver solo con cuestiones banales, superfluas, ¿no? Entonces, lo que él dice que deberían orientarse la producción, los recursos puntualmente, a la producción de estos bienes necesarios, más no de estos bienes superfluos, ¿ya? Porque los necesarios, debido a que están relacionados con la misma población, van a ser altamente demandados, mientras que los superfluos solamente van a ser demandados por pocos y de alguna manera el mercado que atendería a esto podría estar saturado, ¿no? Los excedentes que quedaban en manos de los terratenientes y los capitalistas y los recursos del Estado recomendaba su orientación a la ejecución de obras públicas, actividades similares a objeto de incrementar la demanda agregada. Todo esto, vamos con lo que es la economía clásica. Bueno, la escuela clásica en el periodo de vigencia puede situarse entre los años 76, año en que se publica La riqueza de las naciones de Adam Smith,
y 1871, cuando aparecen las obras claves de los marginalistas. La doctrina clásica se ha identificado frecuentemente con el liberalismo económico, por cuanto los elementos esenciales de dicha escuela son la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa personal y el control individual de la empresa. Los rasgos fundamentales del pensamiento clásico. Las normas básicas, la norma básica fue el dejar hacer, el dejar pasar, el laissez-passer. El mismo gobierno es el que interviene, perdón, el mejor gobierno es la propuesta de ellos, ¿no? El mejor gobierno es el que interviene menos. El mercado libre y competitivo determina la producción, los precios y la distribución de la renta. Miren esa propuesta, ¿no? El mejor gobierno para ellos, para esta escuela clásica, el mejor gobierno es aquel que interviene lo mínimo posible en la economía. Y el mercado libre y competitivo es finalmente el que va a determinar lo que se produce, los precios a los que se produce y la distribución de la renta en la economía. A excepción de Ricardo, destacan la existencia de la armonía de intereses. Cada individuo, al tratar de alcanzar los propios, servirá a los intereses superiores de la sociedad. En otras palabras, si yo en este pensamiento liberal, liberal económico, al tratar de conseguir o crear una empresa y con esa empresa poder alcanzar mi sueño de producción, eso que me ayuda a mí también ayuda al resto porque esa empresa va a generar un producto, va a generar riqueza, va a generar trabajo que necesita también la economía. Se defendía a los hombres de negocios, pues eran los que realizaban la acumulación del capital, factor indispensable para la inversión y el crecimiento económico. Nuevamente, aquí podemos ver el rasgo de considerar al empresario como un ente importante, porque justamente es el empresario, según lo que ellos postulan, que es el que tiene el capital, es el que acumula el capital y que obviamente es quien invierte y que aporta al crecimiento económico de una nación. Confiaban en la competencia como mecanismo regulador de la economía. Los clásicos defendían la primicia del sector privado sobre el sector público, el que se traducía en despilfarro y corrupción, ¿no? Son pensamientos que hasta el día de hoy los podemos ver, ¿no? Hay algunos que hablan de esa libertad de mercado, de la poca intervención del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos consideran de que el mercado privado es eficiente, mientras que el Estado o el sector público es ineficiente al ser despilfarro y corrupción. Lo que esta teoría nos queda debiendo, más que nada con las experiencias de los últimos presidentes que nosotros hemos tenido, que han sido gente que lo más probable estaba, su forma de pensar estaba orientado al liberalismo económico, pero que finalmente hemos podido ver que eh, no ha sido así, ¿no? No necesariamente lo privado ha demostrado ser lo más eficiente. Bueno, seguimos con, vamos a la otra orilla que tiene que ver con otro pensador que es Karl Marx, la economía marxista, que se basa en la teoría de Marx y la construye y la constituye su análisis de la historia en el que postula que en toda sociedad, entre cuantas ha aparecido en la historia, la división de clases está determinada por aquello que se produce, cómo se produce y por la forma en que se intercambia la producción. Las causas últimas de todos los cambios sociales, pacíficos o no, hay que buscarlas no en las mentes de los hombres, sino en las mutaciones experimentadas por los métodos de producción y el intercambio. Eh, ¿Qué más postula Marx? Hace referencia a que la producción y el intercambio de productos constituyen la base del orden social. Se debe describir las leyes del movimiento de la sociedad capitalista para luego señalar lo que serían los cursos rectificatorios a seguir. Miren que el pensamiento es bastante especial, ¿no? Hablan de entender cómo funciona el capitalismo para luego, en función de ese capital, ese pensamiento, el análisis de ese pensamiento, señalar lo que serían los cursos rectificatorios a seguir. O sea, es decir,
que perciben al capitalismo como un sistema que tiene errores. Se busca demostrar cómo el capitalismo explotaba necesariamente a las clases trabajadoras y que esta explotación conduciría inevitablemente a su destrucción. Se distingue entre los conceptos de fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. La fuerza de trabajo hace referencia a la capacidad del hombre para el trabajo y el tiempo de trabajo es el proceso real y la duración del trabajo. El empresario paga al trabajador una cantidad igual al valor de su fuerza de trabajo, pero este pago equivale solo a una parte de la producción diaria del trabajador y por tanto solo a la parte del valor que ésta produce. La clave de la explotación en este sistema está en el hecho de que existe una diferencia entre el salario que recibe un trabajador y el valor del producto que produce. Marx lo denominaba plusvalía. Explico mejor. Lo que explicaba Marx o lo que postulaba Marx es que, eh, si bien es cierto, el empresario, perdón, el obrero recibe la paga por lo que produce, pero eso solamente la paga por el trabajo que hizo, ¿ya? Porque esa producción que generó es vendida a un valor mucho mayor que solamente queda en manos del empresario y no es también redistribuido hacia el trabajador, ¿no? Entonces, y a este valor adicional es al que justamente lo denomina plusvalía Marx. Bueno, luego de eso tenemos a Marshall, este también es otro pensador. eh, Marshall, perdón, definió el precio de mercado como los elementos de demanda y oferta, efectuándolos por la intersección de la oferta y la demanda. O sea, él puntualmente presenta o hace referencia a, o el aporte que él hace es, a la ciencia económica el entender de que el mercado surge como resultado de dos grandes fuerzas que son la oferta y la demanda. Suponía que los empresarios buscaban racionalmente el máximo beneficio, lo que implicaba minimizar los costos. Cualquier volumen de producción deseado podría obtenerse con varias combinaciones diferentes de factores productivos, por lo que el empresario seleccionaba la combinación de más bajo costo. A ver, Marshall lo que se dio cuenta es que hay diferente cantidad de insumos y esos insumos pueden ser mezclados de alguna manera para poder generar producción. El empresario entiende eso y lo que hace es mezclar esos insumos de una forma que genere el menor costo posible para él, con la finalidad de poder venderlo a mayor precio y en función de eso poder tener una mayor ganancia. Los rendimientos de escala crecientes asociados a la aplicación de tecnologías avanzadas, perdón, podrían originar ciertas complicaciones. Él también hablaba de que a medida que se incrementaba la cantidad, la tecnología, eso podía también generar ciertas complicaciones por los costos asociados a esta tecnología. La economía de escala implicaba que un pequeño número de grandes productores podían funcionar a costos medios más bajos, produciendo la misma cantidad de un gran número de pequeñas empresas, quedando en entredicho las premisas de un mercado competitivo. Marshall lo que propone es que hay un cierto nivel en la producción de una empresa que se conoce como economía de escala. En ese nivel de producción se alcanza el mayor rendimiento eh, y los menores costos, ¿no? Se alcanza el mayor ingreso y los menores costos, y por ende se alcanzan los mayores niveles de utilidad. Entonces, ese punto es el punto ideal. Pero ese pensamiento hace referencia a que lo que sucede es que la economía, entonces con ese pensamiento estaría formado por una serie de pequeñas empresas o unidades de producción y rompe con lo que justamente se hablaba de un mercado competitivo, ¿no? Donde que la empresa se desarrollaba y en función de eso crecía. Pero él postula esto de las economías de escala pero esto se va en contra del pensamiento del mercado competitivo.
Las ventas de cada empresa estaban limitadas al mercado en particular, lenta y costosamente adquirido, y aunque la producción pudiera aumentar muy rápidamente, no ocurriría lo mismo con las ventas, ¿no? Hay que situar esto también en un contexto. Ustedes recordarán que si hablamos de 1840, 1924, por el 800, el 900, lo que sucedía es que el mundo no era como el mundo actual. Las empresas estaban eh, o pertenecían a un medio geográfico del cual era muy difícil que pudieran expandirse o salir. Entonces, tratar de hacer llegar producción a otra provincia o a otro país era bastante complicado y además de costoso. Eh, por ende, el ámbito geográfico en el que estaban era tácitamente el ámbito de mercado en el cual ellas se desarrollaban. Entonces, por eso es que nos dice aquí que las ventas de cada empresa estaban limitadas al mercado, a un mercado en particular. No porque no quisieran salir, sino porque resultaba casi muy costoso y difícil poder ir a otros lugares. Eh, Mercado particular lento y costosamente adquirido, ¿no? Le había tomado tiempo a la empresa poderlo tener ese mercado. Con años y años de trabajo había podido hacerse dueña de ese mercado. Y aunque la producción pudiese aumentar muy rápidamente, no ocurría lo mismo con las ventas. Si bien es cierto, se podía producir más, se tenía ahora ya un desarrollo tecnológico, pero debido a que había ese mercado natural que eh, las ventas, por más que se produjeran más, las ventas no crecían, sino que las ventas solo estaban en función de la cantidad de consumidores que habían en ese mercado. Me explico mejor. Si por ejemplo, usted elabora actualmente algo, comienza a venderlo en la ciudad, luego lo vende en la provincia, luego lo vende en el país, luego lo puede vender a nivel mundial, sus ventas generalmente van a ir creciendo en función de cómo se vaya expandiendo y haga llegar a otros mercados su producción. Eso no ocurría acá debido a los problemas de comunicación, de transporte que existían. Eh, la expansión de la empresa más allá de sus límites naturales la expondría también a la competencia de sus rivales, sosteniendo, perdón, le expondría a la competencia con sus rivales, sosteniendo que era improbable que las economías de escala representen un serio desafío para el mantenimiento del orden competitivo. Bueno, ahora, la economía marginalista, la escuela de análisis marginal, hizo notables contribuciones a la teoría económica en cuanto a sistematización y formalización. Los representantes más significativos fueron Jevons, William, Stanley, Menger, Karl, Wallace. Los trabajos de estos autores se caracterizan por la construcción de modelos abstractos desarrollados con una considerable dosis de técnicas matemáticas y por el reconocimiento de la importancia del análisis marginal y su aplicación progresiva a todas las partes de la teoría microeconómica. Sus aportes abarcaron temas como investigación de equilibrio y análisis económico, utilidad, valor, cambio, distribución de los bienes, expresión matemática de las leyes de mercado, tipificación de los bienes, entre otros. Sin embargo, su contribución más significativa la constituye el concepto de la marginalidad. Este concepto de la marginalidad es interesante porque básicamente lo que trata de hacer es explicar qué ocurre si se produce, si se agrega algo adicional, se agrega algo al margen, ¿sí? Por ejemplo, como yo les decía en el tema de la organización de los grupos, ¿no? Si hay, por ejemplo, una sola persona, si yo agrego una más, puede ser que esa persona, el aporte de esa persona que se agrega a otro compañero que estaba solo para que hagan un trabajo, mejore el desempeño. Dos, al agregar uno más, mejora el desempeño del primero. Al agregar un tercero, puede ser que el desempeño crezca, pero ya no crece en la misma cantidad que creció con el segundo. Si yo agrego un cuarto, lo más probable es que ya no haya mayor productividad, sino más bien haya un decrecimiento en la productividad, porque el cuarto molesta al tercero
y ya no lo hace concentrar para poder trabajar. Y si meto un elemento más probable es que se caiga totalmente la productividad. Esto ocurre con los costos también. Al momento de producir, llegará un momento en que eh, al agregar una unidad más a la producción, puede ser que, mejor dicho, en primera instancia, eh, si yo tengo un costo fijo repartido para una sola unidad, todo ese costo fijo va a ser cargado a esta unidad. En cambio, si ya no son uno, son dos, este costo fijo ya no es solo para uno, sino que se reparten los dos. Si meto tres, va a ocurrir lo mismo. Mientras meta más unidades, este costo va a ir bajando. Pero llegará un momento en que yo ya no puedo meter más, sino que tengo que agregar otra unidad más de producción más grande. Entonces, eso implicará de que nuevamente los costos fijos crezcan. ¿Sí? Entonces, este tema de la marginalidad tiene que ver con este hecho de el aumento del ingreso, el aumento de los costos, el aumento de la utilidad, ¿sí? Mientras ustedes agregan una unidad más de ingreso, de costos o generación de utilidad o de beneficio, entender qué es lo que ocurre por esa unidad adicional agregada, qué ocurre con la utilidad, con el ingreso del costo, si mejoran o disminuyen. Eso implica esta marginalidad. ¿Qué más? Ya, la economía marginalista, entonces, el enfoque marginalista centra su análisis en las decisiones de los sujetos económicos individuales y las condiciones de precio del mercado. El análisis marginalista presenta un sistema económico basado en la más estricta competencia con referencia ocasional al monopolio puro. Existen empresarios individuales e independientes, hay muchos compradores y muchos vendedores, los productos son homogéneos, perdón, los precios son uniformes y la publicidad no existe. Esto, por ejemplo, tiene que ver con el mercado de competencia perfecta. Este es otro concepto que nosotros también vamos a analizar dentro de nuestra materia. La demanda pasó a ser la fuerza predominante en la determinación de los precios. Bajo el enfoque marginalista, la economía se hizo subjetiva y psicológica. La demanda depende de la utilidad marginal, es decir, la utilidad que genera la última unidad consumida. Los costos de producción incluyen no solo los factores productivos, sino además incorporan los costos que supone crear y dirigir una empresa y ahorrar el dinero para constituir el capital. Los marginalistas creían que las fuerzas económicas tienden generalmente hacia un equilibrio de fuerzas. Aquí entramos ya con pensadores que podría decirse entran o caen en el campo de lo macroeconómico. Si bien es cierto, nuestra materia es micro, pero me gustaría también mencionarlos ya que hay varios de sus aportes que también salpican al conocimiento microeconómico. Su obra capital, en este caso de Keynes, ¿sí? eh, Pensamiento keynesiano, su obra capital es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, la cual pasará a constituir una nueva rama de la economía conocida como la macroeconomía, lo que les mencionaba. Los principios fundamentales de la economía keynesiana se pueden concretar en los puntos siguientes. Al estudiar las determinantes inmediatas de la renta y el empleo, expuso que existía una importante interrelación entre la renta nacional y los niveles de empleo. Los determinantes inmediatos son el gasto de consumo e inversión, el gasto público, que constituye una adición al gasto total. La situación de pleno empleo es solo un caso especial. El caso más general y característico es del equilibrio del desempleo. En otras palabras, lo que él dice es que eh, el pleno empleo puede ocurrir, pero no es algo común. Por el contrario, lo que debe haber es un equilibrio del desempleo, es decir, que la tasa de personas que no estén trabajando permanezca en cierta medida equilibrada durante periodos considerables de tiempo. Está diciendo que no es que todos van a estar trabajando, eso casi no es una utopía,
sino que más bien lo importante no es tanto que todos estén trabajando, sino que la cantidad de desempleo no cambie mucho en el tiempo. Cuando el consumo y la inversión resulta insuficiente para mantener el pleno empleo, el Estado debería ser fuente de gasto a la que se acuda, pero, perdón, en última instancia. O sea, lo que está diciendo aquí es que Keynes, esto fue uno de los grandes aportes que él realiza, es que cuando la economía esté parada, él recomienda de que quien tiene que entrar en acción es el Estado. El Estado debería entrar a gastar con la finalidad de que la economía se vuelva a mover. El segundo grupo de componentes del sistema keynesiano lo constituyen los determinantes últimos de la renta y el empleo, o los determinantes del consumo y la inversión. El nivel de consumo varía con la renta, mientras que esta varía porque cambia la inversión y el gasto público, y lo hace de forma multiplicativa. Si la inversión aumenta, la renta se incrementa en un múltiplo de esta cantidad. Eh, Todo esto es básicamente un postulado de lo que sería o son las bases de lo que es la macroeconomía moderna. Son planteados por Keynes. Dando un poquito más rápido, ustedes también tienen ahí videos que pueden revisar con relación a Keynes y nuevamente les presentan el gráfico. ¿Sí? Bueno, esto era parte del material que quería compartir con ustedes. En todo caso, en, en lo que va de la próxima semana, espero que el tema de las clases se regularice y podamos seguir revisando esta información. Si tienen alguna inquietud o alguna duda, me gustaría que la postulen ahora o si no, la tengan en mente y me la postulen en la próxima clase mientras revisan los videos. Bueno, hasta aquí es lo que quiero compartir con ustedes. En todo caso, estaríamos conversando en sesiones posteriores. Gracias y buenas.